En el ejemplo 8.2 nos piden resolver un ciclo de Brighton. Tenemos un ciclo de Brighton cerrado, donde el enunciado indica que las condiciones de entrada al compresor son de 300 Kelvin y un bar, que son las condiciones habituales atmosféricas, con un flujo volumétrico de 6 metros cúbicos por segundo. La relación de compresión del compresor vale 20, es decir, P sub 2 dividido por P sub 1, y el rendimiento isentrópico del compresor vale 0,7. La turbina trabaja con un rendimiento de 0,8. Nos dice que si la temperatura máxima de entrada a la turbina, T3, que es la temperatura máxima del ciclo, vale 1700 Kelvin, determinemos calores y trabajos específicos intercambiados, potencia neta máxima que se puede extraer del ciclo, rendimiento del mismo y la irreversibilidad que se genera. Aquí tenemos representado ya el diagrama de bloques del ciclo de Brighton y a la derecha el diagrama temperatura-entropía a escala real para el aire, trabajando entre las presiones de un bar y de 2 bares. Hemos pintado tanto los procesos isentrópicos del compresor como de la turbina como los procesos reales. Para determinar los calores y trabajos específicos intercambiados, en primer lugar necesitamos determinar las propiedades temperatura y presión de cada uno de los puntos principales del ciclo. Y eso es lo que vamos a hacer en primer lugar, determinar temperaturas y presiones, y posteriormente haremos los cálculos que me piden en el enunciado. Entonces comenzamos por el primer estado 1, que sería la entrada al compresor, que este es conocido, no hay que hacer ningún cálculo porque la temperatura T1 son 300 Kelvin y la presión en 1, 1 bar. Conocemos dos propiedades, estado perfectamente fijado. Del estado 2, que sería la salida del compresor, como podemos ver ahí en el diagrama, para determinar las condiciones del estado 2 nos vamos a apoyar en el proceso isentrópico, en el 2S y en el rendimiento del compresor. Rendimiento del compresor que, según vimos, es igual a T2S menos T1 dividido por la diferencia de temperaturas T2 menos T1. Donde, para poder determinar o despejar de aquí la temperatura T2 a la salida, antes necesitamos calcular la temperatura T2S. T2S, que sería la temperatura que hubiéramos tenido a la salida si el proceso hubiera sido isentrópico. Por tanto, aplicando las relaciones entre propiedades en el proceso isentrópico, que me relaciona el cociente de temperaturas con el cociente de presiones, podemos determinar la temperatura T2S, que vale 706,06 Kelvin. Esta temperatura la podemos sustituir de ahí y despejamos la temperatura T sub 2, que vale 880,09 Kelvin, que es la temperatura que andábamos buscando. La presión en 2 sí que es conocida porque la relación de compresión pi vale 20 por P sub 1, pues P sub 2 son 20 bares. Ya conocemos temperatura y presión del estado 2. El estado 3 tampoco hay que hacer ningún cálculo porque es conocido. Conocemos que la temperatura T3 es igual a la temperatura máxima del ciclo, que son 1700 Kelvin. Y la presión en 3 es igual a la presión que tenemos en 2, que según hemos calculado, pues vale 20 bares, con lo cual el estado 3 también es conocido. Y el estado 4 lo tenemos que calcular a partir del proceso de la turbina. Para ello nos tendremos que apoyar en el rendimiento de la turbina, igual que hemos hecho antes con el compresor. Rendimiento o eficiencia de la turbina, eta sub t, que sería igual a T3 menos T4S dividido por T3 menos T sub 4. De esta ecuación vamos a despejar la temperatura T sub 4, pero para ello antes tenemos que determinar la temperatura que hubiéramos tenido a la salida de la turbina si el proceso hubiera sido isentrópico. Para ello nos apoyamos en la relación entre temperaturas y presiones en un proceso isentrópico para gases ideales. Cociente de temperaturas igual a cociente de presiones elevado a gamma menos 1 dividido por gamma, de donde se obtiene la temperatura T4S 722,31 Kelvin. Y sustituyendo en la ecuación anterior obtenemos la temperatura T4, que son 917,85 Kelvin.
y la presión en 4, pues sabemos que es igual a la presión en 1 e igual a 1 bar, con lo cual ya tenemos todas las temperaturas y presiones de los 4 estados principales del ciclo. Estamos en condiciones de poder realizar los cálculos que me pedían en el enunciado. En el primer apartado, apartado 1, calores y trabajos específicos intercambiados. Trabajo específico intercambiado en el compresor, potencia del compresor dividido por el flujo másico, será igual a la diferencia de entalpías, es decir, C sub P por la diferencia de temperaturas, T2 menos T1. Este parámetro vale 582,99 kilojulios dividido por kilogramos. Calor aportado, calor específico aportado a alta temperatura, sería la potencia térmica aportada dividido por el flujo másico, que es igual a la diferencia de entalpías entre los procesos 3 y 2. C sub P por T3 menos T sub 2. Se obtiene un calor específico aportado de 824,01 kilojulios dividido por kilogramo. Trabajo específico intercambiado en la turbina, potencia de la turbina dividido por el flujo másico, igual al calor específico C sub P por la temperatura T3 menos la temperatura T sub 4. En la turbina se intercambia 786,06 kilojulios por kilogramo. Y finalmente nos queda el calor cedido al ambiente a baja temperatura, Q sub baja, que sería la potencia térmica de baja dividido por el flujo másico, que al igual que todos los parámetros anteriores, igual a la diferencia de entalpías en ese proceso, C sub P por T4 menos T1, se obtiene un valor de 620,94 kilojulios dividido por kilogramo. Apartado 2. En el apartado 2 nos piden determinar la potencia neta intercambiada. Potencia neta intercambiada en el ciclo será el flujo másico por trabajo específico extraído en la turbina menos el consumido por el compresor, donde el flujo másico será el flujo volumétrico que me dan en el enunciado multiplicado por la densidad a la entrada para pasarlo a flujo másico. Flujo volumétrico, y esa densidad la calculamos a partir de la ecuación de estado del gas ideal. Presión dividido por constante del gas y por temperatura. Sustituyendo los valores se obtiene un flujo másico de 6,97 kilos por segundo, que sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene una potencia neta extraída en el ciclo de 1,42 megavatios. Apartado 3. Me piden calcular en el tercer apartado el rendimiento del ciclo. Al ser un ciclo de potencia, pues sabemos que el rendimiento es igual al trabajo específico neto extraído en la turbina menos consumido por el compresor, dividido por el calor de alta. Un rendimiento en este caso que vale 0,246. Y finalmente, en el cuarto y último apartado, tenemos que calcular la irreversibilidad generada por unidad de tiempo, que será la suma de la irreversibilidad generada en el compresor más la irreversibilidad generada en la turbina. Irreversibilidad generada en el compresor, flujo másico por la variación de entropía, que para un gas ideal caloríficamente perfecto será C sub P por el logaritmo neperiano del cociente de temperaturas menos la constante del gas R sub G por el logaritmo neperiano del cociente de presiones. Y en el compresor se generan 1,55 kilovatios dividido por Kelvin. En la turbina, misma expresión, C sub P por el logaritmo neperiano, en este caso de T4 dividido por T sub 3, menos la constante del gas R sub G por el logaritmo neperiano de la presión en 4 dividido por la presión en 3. Y en la turbina se generan 1,67 kilovatios dividido por Kelvin. Sumando ambas irreversibilidades me queda una irreversibilidad generada por unidad de tiempo total en el ciclo
de 3,22 kilovatios dividido por Kelvin.